Y pues vamos a hablar pues, de un tema que afecta, pues según estadísticas, al 80% de las personas en el Perú, que es la gastritis. Entonces es un tema, pues, ¿cómo diríamos? Candente, actual, del día a día. Realmente, pues conocemos a alguien o nosotros sufrimos o hemos sufrido en algún momento un problema de esos de estómago. Entonces vamos a ahondar un poco en este tema y vamos a ver cómo el EVASI es una alternativa natural para esta condición. Vamos a ver exactamente qué cosas encontramos en el EVASI que nos ayudan a manejar esa situación. Pero antes de entrar en todo esto, vamos a hablar a modo de resumen de qué es el suero de leche, para que lo podamos recordar. ¿Qué es Levasi? Hablaremos de la historia de Levasi, qué es la gastritis, síntomas que se pueden dar, causas o factores de riesgo. La gastritis en el Perú, bueno, es el porcentaje, la estadística que ya les he dicho, es un 80% aproximadamente. Y vamos a entrar en un apartado que en otras ocasiones lo hemos mencionado un poco por encima, pero a partir de ahora vamos a ahondar un poco solamente lo que tiene que ver con el aspecto emocional. Hay una definición que se llama epigenética, hay un término que se llama epigenética, otras personas usan otros términos similares, pero lo que viene a indicarnos es la relación que existe entre las emociones y las enfermedades. Entonces, cada condición de salud tiene un aspecto emocional, tiene una carga emocional, así que hoy vamos a hablar de la gastritis y vamos a hablar qué tipo de emociones pueden disparar esta condición en las personas. No es que vayamos a profundizar mucho, ustedes saben, desde aquí pues no diagnosticamos enfermedades, no tratamos enfermedades, las personas que están mal tienen que visitar a su doctor, pero desde aquí lo que hacemos es fomentar un estilo de vida saludable que comienza con varios factores. Uno de ellos es una alimentación correcta. Hay cambios en los hábitos de nuestra vida que tenemos que hacer y las emociones son parte también de esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para que nuestra salud fluya y sea pues lo mejor que podamos en el mundo en el que vivimos. Y por último vamos a ver cómo nos ayuda Levasi, es decir, qué cosas hay en Levasi, qué componentes encontramos en Levasi que nos van a ayudar a manejar esa situación de la gastritis. A modo de recordatorio, por si hay personas nuevas o que hace poco que están manejando este concepto del suero de leche, vamos a explicar nuevamente qué es el suero. El suero de leche es la fracción líquida de la leche. Ustedes saben que la leche se compone de dos partes principalmente, una parte sólida, una parte líquida. Nosotros podemos fraccionar la leche en esas dos partes añadiendo, pues por ejemplo, cuajo o algún tipo de fermento o ácido, como en plan casero podría ser el limón. Cuando nosotros servimos la leche, vemos que la leche se separa en dos partes, una queda una especie de quesillo y la otra pues un líquido pues más transparente, ¿no? Entonces, cuando en las grandes industrias lecheras hacen la separación de la leche con cuajo, por ejemplo, pues la parte sólida es la parte que se usa para fabricar los quesos, la parte que está compuesta por las grasas, las caseínas, prácticamente todo el colesterol se queda ahí aglutinado, y la parte líquida es la parte donde se concentran la mayor cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos de la leche, factores de transferencia, factores de inmunidad. Entonces ahí es donde encontramos esa parte. Entonces eso es el suero de leche y eso es pues prácticamente Levasi, porque Levasi es una marca, es una empresa que de alguna forma, como diremos, produce pues ese suero y nos permite tenerlo en polvo porque se deshidrata el suero para poderlo transportar hasta acá. Y la forma más fácil es tenerlo en polvo deshidratado para que nosotros con agua lo restituimos y obtenemos el producto original. Entonces, cuando hablamos de Levasi, hablamos de una marca, de un producto, pero hablamos de la empresa que lo produce.
Entonces, hablar de Levasis es hablar de suero de leche suizo, 100% natural, alimento funcional. Ya saben ustedes que ese término funcional, terapéutico o nutracéutico define a esos alimentos que tienen un valor añadido al hecho de alimentar y nutrir a las personas, ¿no? Como bien saben, en Levasi encontramos un valor añadido principalmente, diría yo, en el sistema inmunológico, ¿sí? Es un alimento que activa, regula, modula el sistema inmune de una forma extraordinaria. Recuerden que la leche en principio es el alimento que está creado para que cuando los mamíferos vienen al mundo, pues podamos alimentarnos, podamos crecer, podamos acabar de desarrollarnos, por decirlo de alguna manera, y es la forma y el medio en el que la inmunidad de la madre se pasa a la cría. Entonces, eso es Levasi, un alimento inmunomodulador, y eso lo hace o lo pone en un lugar muy destacado dentro de los productos naturales, porque no es un complemento, no es un suplemento, sino que es un alimento que de forma natural nosotros ya estamos familiarizados con ellos porque ya lo hemos tomado, y es lo que cuando llegamos al mundo nos puso, nos activó, por decirlo de alguna manera. Así es como cuando compramos un electrodoméstico o un ordenador y lo ponemos en marcha por primera vez, pues entonces eso es lo que ocurre con la leche materna, eso es lo que ocurre con Levasi. Estamos reactivando nuestro sistema inmune. Levasi tiene una característica que es biodisponible. Recordamos esa expresión, tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes que tiene, principalmente los minerales, que ustedes saben, los minerales tienen que sufrir una transformación de inorgánico, es decir, el mineral de la tierra es inorgánico, un mineral sin vida, y lo tenemos que transformar a un mineral orgánico o un mineral con vida. ¿Quién hace esa transformación? Las plantas. Las plantas son las únicas que hacen esa transformación. Por lo tanto, cuando los animales suizos, las vacas suizas, consumen el pasto, que tiene unas características propias en Suiza, como todas las tierras, pues entonces esos minerales de esa zona de la tierra pues son transformados a través de la hierba, y esa transformación se considera una vez que el animal pues digiere el alimento y la leche, ¿no? Eso se llama biodisponible, y eso en efectos prácticos significa que nosotros podemos asimilar pues prácticamente el 100% de los nutrientes que encontramos en Levasi sin añadir una carga energética a nuestro sistema digestivo, lo cual lo hace muy beneficioso o muy recomendado pues para niños pequeños, personas enfermas que tienen dificultades con el estómago, personas que están convalecientes, que no necesitamos añadirle una sobrecarga en la digestión, porque el EVASI se digiere prácticamente sin consumo energético de parte del cuerpo. Y otro punto importante es que en el EVASI no encontramos restricción de edad para su uso. Yo siempre digo que el EVASI pasa por 3 filtros, pasa por Suiza, pasa por Alemania y pasa por Digesa en Perú. Lo que significa es que si en alguno de esos lugares por los que pasa, con la documentación explicando lo que es, hubiera alguna detección o se detecta que hay alguna inconsistencia en lo que se dice y lo que es el producto, pues tengan por seguro que en Europa no se salta nada. Entonces ahí eh, se habría de alguna forma parado el proceso y hubieran obligado a etiquetar que el EVASI necesitaría pues restricción de edad o algún tipo etiqueta como algunos productos tienen. Pero aún con todos esos filtros que le va si pasa, encontramos una etiqueta limpia sin restricciones de edad o de consumo. Y esto nos da pues la tranquilidad de poder recomendar un producto a cualquier persona de cualquier edad, con la tranquilidad de que le vamos a beneficiar y no se le va a perjudicar en ningún momento. ¿Sí? También hacemos mención aquí sobre la no existencia de esos famosos octógonos en la etiqueta de Levasi, donde se nos advierten algunos productos que son altos en sodio, altos en azúcares o altos en grasas saturadas. Entonces, en Levasi como producto eso no existe y por lo tanto no hay restricción de edad o consumo. En la tabla de la izquierda ustedes pueden ver, de la derecha, perdón,
ustedes pueden ver lo que es el contenido que tenemos en Levasi una vez que hacemos una disección o un rayos X, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encontramos vitaminas 11, minerales 11 y aminoácidos 11. Las vitaminas, minerales, aminoácidos, pues no han sido añadidos. Es decir, eso no es una receta en la que vamos metiendo ingredientes, sino que eso es parte natural del suero de la leche. Y eso es algo bien, bien importante, que tengamos esos 9 aminoácidos esenciales, que no en todos los alimentos encontramos una carga de aminoácidos tan importante como encontramos. No es que el Evasi sea el único que lo tiene, no es que el suero de leche sea único, pero no todos lo tienen. Entonces, eso también le da un valor añadido. Aquí tienen en esta tabla pues las cantidades energéticas, los hidratos de carbono, los azúcares en gramos por 8 gramos por 40 gramos, la osmolaridad en 8 gramos, eso es un día a ser explicado sencillamente la facilidad en que se disuelve en agua un producto, y son datos técnicos que ustedes pueden compartir con personas que estén un poco más familiarizados con estos términos, ¿no? Entonces ahí lo tienen, le pueden sacar una foto o guardarse la captura, pero ahí está. Normalmente las personas así en plan de calle normal, pues no vamos a hacer uso de estas cosas, pero que sepamos que está la información para las personas que lo necesiten. La historia de Levasi yo se las quiero compartir, pero no se la voy a explicar yo. La semana pasada ya puse este vídeo, pero lo vamos a poner otra vez de mano del creador o la persona que empezó a fomentar el uso del Evasi en Latinoamérica, que es este señor Etienne Chenel. Les comparto el vídeo para no seguir hablando. Ante todo, permítanme presentarme. Me llamo Etienne Chenel. Nací en la ciudad de Lausanne, en Suiza. Ahí viví mis primeros 30 años y estudié, hice todos mis estudios allá y empecé a trabajar. Pero a partir de los 17 empecé lo que es venta por multinivel. Trabajaba 3 veces menos y ganaba 5 veces más. Una amiga me aconsejó de tomarme, justamente por el exceso de estrés, de tomarme un producto que era Lactoserum. Y pues al principio yo dije, no, pues como que no me gustan mucho los productos y eso, y menos los medicamentos. Me dijo, no, es absolutamente natural, no tiene nada. Pues investigué, vi que era un producto muy, muy antiguo que se tomaba en Suiza por generaciones y generaciones. Entonces pues hice la prueba, lo empecé a tomar. Y a los 3 días vi un cambio en mi piel increíble. Al rasurarme sentía mi piel mucho más regenerada, mucho mejor. Mi tono, que era gris de tanto estrés y tanto cansancio, empezó a ponerse más rosita, más blanquito, como que empezaba a darme vida. A la semana sentía una energía tremenda y muy diferente a lo normal. Me sentía también más relajado, era menos susceptible, menos nervioso, y tenía muchos problemas gástricos fuertísimos y se me mejoró mi digestión de una manera increíble. Le tomé una fe al producto tanta que al viajar lo primero que ponía en mi maleta era mi bote de Lactoserum. ¿Por qué es diferente? Porque no es un complemento alimenticio, es un alimento completo. ¿Cuál es la diferencia? No puedes estar tomando pastillitas de complemento alimenticio y no alimentarte. Tienen que justamente complementar una alimentación. Con Levasi puedes estar tomando puro Levasi durante semanas enteras, que es lo que yo hice. Durante 6 semanas estuve tomando puro Levasi, 3 litros por día. Bajé muchísimos kilos, pesaba más de 100 kilos, estoy ahora en 60 y tantos kilos. Fue un cambio enorme, y eso es lo que diferencia a Levasi. Además de que Levasi es un producto 100% natural. 100% natural no quiere decir a base de productos naturales, no. Tal y como nos lo da la naturaleza, lo traemos a su mesa. Lo único que hacemos es quitarle lo que es el agua, para que cuando llegue, para que se pueda conservar. Le hubiéramos podido poner saborizantes para que supiera vainilla, para que supiera chocolate, pero no es el caso. Lo que yo les quise traer aquí es la naturaleza.
Por eso en Levasi van a encontrar un solo y único producto, que es este. Ningún otro producto. ¿Por qué? Porque no hay nada comparable. Hay un tratamiento en Suiza que consiste en alimentarse durante 2 semanas de puro Levasi. Levasi mezclado con agua, claro está. Y son 3 litros que se toman cada día, desde por la mañana hasta el anochecer. Parece, pues lo primero, cuando yo empecé ese tratamiento, me hizo falta más tiempo para empezarlo que lo que de verdad fue la dificultad. Ni el primer día, ni el segundo, ni el tercer día tuve hambre. O sea, jamás tuve hambre. Yo tenía mucho miedo de tener hambre. En aquel entonces comía yo mucho, tenía mucho desorden alimenticio. Entonces me tardé meses para empezarlo. Y una vez empezado, ya vi que era tan fácil que en vez de durar 2 semanas, duré 6 semanas. Los tratamientos en Suiza son de 2 semanas, recomendados en clínicas donde te dan seguimiento, donde están contigo, etcétera. Después de 2 semanas, la calidad de tu piel, te sientes ligero, te sientes bien, te sientes en plena forma, con una energía, te sientes limpio por dentro. Claro que es una desintoxicación completa a nivel de la piel, a nivel de los intestinos, y yo diría a nivel hasta celular. Sientes la diferencia. Yo quisiera que, mirándote a los ojos, decirte de frente que aquí está la persona que inició todo eso. Si yo lo pude hacer, llegando a un país sin conocer a nadie, sin tener absolutamente ningún apoyo de una compañía detrás, sin tener folletos, sin tener absolutamente nada, si logré lo que he logrado, tú puedes lograr mucho más que yo. Y eso es lo que te deseo. Ten éxito. Bueno, pues quién mejor que el originador de esa historia de Levasi, que nos cuente su experiencia, su testimonio, por qué entró, por qué lo hizo, sus resultados. Pues yo creo que este vídeo pues vale la pena tenerlo siempre a mano y poderlo compartir con las personas. Bueno, pues aquí tienen ustedes la historia de Levasi. A ver si nos deja pasar aquí a otra lámina. Entonces vamos a comentar un poco, así por encima, algunas fechas en la historia de Levasi para que ustedes conozcan pues un poco la trayectoria de la compañía. Aunque sí es cierto que el Lactoserum como producto, ¿sí? Como producto, tiene como más de 230 años. No es así con Levasi. Recuerden que Levasi es una fábrica, es una industria y la empresa como tal no tiene 200. Nace en el año 1998. Entonces, cuando hablamos de esos 200 años, de más de 200 años, estamos hablando de la tradición de consumo del suero de leche en, diríamos, en el hábito particular. ¿Por qué digo esto? Pues porque como en muchas zonas de Perú todavía, pues cuando yo empecé a hablar de Levasi, pues cuando Levasi prácticamente estaba comenzando en Perú, pues yo me enteré de que el suero de leche lo tiraban, como en Suiza se tiraba, se desperdiciaba porque lo que la gente buscaba era el queso. Pero entonces el consumo del suero de leche, en algún momento en el año 1700, por el siglo XVIII, los suizos se dieron cuenta pues, que no había que tirarlo, sino que había que consumirlo porque tenía grandes bondades, ¿no? Entonces, esa es la historia, ese es el año en el que el suero de leche entra a formar parte, por decirlo así, de la canasta familiar suiza, por decirlo de alguna manera. Pero Levasi como empresa, Levasi como tal, pues nace en el año 1998. Entonces tenemos del año 1998 que aparece la empresa en México. Tenemos en el año 2000 la primera sucursal, hay un crecimiento. En los años 2003-2004 la empresa empieza a dividirse en diferentes áreas. En el año 2005, pues en la ciudad de Aguascalientes de México recibe pues, un reconocimiento de una asociación de medicina general y el Colegio de Médicos, pues por haber llevado pues, un producto realmente extraordinario a un lugar o a una zona del mundo donde no se tenía constancia pues, de las bondades de este alimento. Bien. Después, en el año 2009,
pues se abre la sucursal de Levasi en Argentina, en Buenos Aires, en el año 2012 en Canadá y Estados Unidos, y en el año 2017 pues en Perú, en el país donde estamos. Algunos de ustedes pues empezaron junto con nosotros en aquellos años y algunos pues han ido incorporando. El punto es que todos, en la medida que hacemos, pues vamos dando a conocer pues las bondades de ese producto, y eso es lo importante, ¿no? Cada uno puede hacer lo que en su mano pueda estar. Vamos a hablar de qué es la gastritis, una vez ya el repaso de lo que es el suero de leche, qué es la base, su historia y demás. Vamos a hablar de este mal que, como hemos dicho, afecta casi el 80% de las personas en el Perú. Entonces, cuando hablamos de gastritis, hablamos de una palabra de origen griego, como gaster, que significa estómago, y la palabra itis, o el sufijo itis, que significa inflamación. Ustedes saben que todo lo que acaba en itis, otitis, rinitis, amigdalitis, todo eso que acaba en itis significa inflamación. Entonces, gastritis viene a ser una inflamación del estómago. No es una enfermedad en sí misma, sino una condición que puede venir dada por muchas cosas, ¿no? Como después vamos a ver. Como dice la lámina, pues el término gastritis puede definir un grupo de enfermedades o un grupo de condiciones en las que se da un punto en común, y ese punto es la inflamación del revestimiento del estómago. Estamos hablando del revestimiento de la parte íntima. ¿Sí? Vamos a continuar. Podemos mencionar que la gastritis puede aparecer pues, de una manera repentina, lo que podría ser una gastritis aguda. Sí, ustedes saben que todo lo que es así como repentino es el concepto de agudo. Y lo crónico es aquello que ya lleva tiempo con nosotros acompañándonos. Sí, o sea, hay personas que ustedes habrán oído decir que tiene gastritis crónica. Bueno, eso es una persona que ya durante años tiene pues algún problema en el estómago y le está generando alguna dificultad. La gastritis con el tiempo puede producir úlceras, eso puede dar con el tiempo la posibilidad de que surjan algún tipo de cáncer de estómago, etcétera. Aunque como vamos a ver hay muchos factores envueltos en esto, y la gastritis de por sí, pues en principio no es grave y mejora con un tratamiento que puede ser o natural, alópata, depende de lo que la persona pues decida hacer con su salud. De aquí desde luego vamos a eh, animarles a que cuanto más natural sea lo que hagan ustedes por su salud, evidentemente mucho mejor. ¿Cuáles son los síntomas de esa inflamación o de esa gastritis? Pueden haber varios. Por ejemplo, puede haber malestar o dolor punzante o ardor en la parte superior del abdomen, que puede empeorar o mejorar cuando la persona come. Recuerden que alguna gastritis sube como una especie de fuego, inclusive pues, por todo el esófago en algunas personas, ¿sí? Se pueden dar con esos síntomas. Pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, puede haber una sensación de saciedad o plenitud en la parte superior del abdomen después de haber comido. Eso indicaría pues esa inflamación del revestimiento del estómago. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que una persona sufra de gastritis? Vamos a ver algunas. En principio podemos hablar de infecciones bacterianas, ¿sí? O sea, nuestro estómago puede tener pues un proceso infeccioso de una bacteria que hayamos cogido pues agua en alguna verdura, en alguna fruta, alguna bacteria inclusive que pueda convivir con nosotros, pero que porque nuestro sistema inmune ha bajado, pues que ahora se vuelve en contra nuestra. Caso Helicobacter pylori es una de las infecciones pues, más comunes, porque según podemos ver en algunas fuentes de consulta, esta bacteria como tal vive con nosotros, forma parte de todas las bacterias que nosotros tenemos, y cuando nuestro sistema inmune baja, la bacteria pues coge fuerza, ¿no? Entonces no es el problema de la bacteria, sino que nuestro sistema inmune no está funcionando bien. Pero bueno, independientemente de lo que creamos en este aspecto, de si la Helicobacter pylori es nuestra o la cogemos por ahí, pues puede ser el caso de que una infección bacteriana pues esté causando una inflamación
en nuestro revestimiento del estómago, ¿sí? Entonces ahí tenemos una posible causa de una gastritis. Después tenemos el uso frecuente, lo que se diría uso o abuso de analgésicos o de cualquier tipo de medicamentos, inclusive medicamentos que pueden ser antiinflamatorios, sí, porque tienen algunos cuantos de ellos, pero pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica. Ustedes saben que el uso de medicamentos, el uso de antibióticos, analgésicos, generan como una erosión interna en las mucosas del estómago principalmente, y con el tiempo la persona resiente pues toda esa carga de químicos en el estómago. Es más, algunos dejan algunos residuos que también son difíciles de poder eliminar. Pero bueno, todo eso genera inflamación y todo eso estaríamos hablando también de una gastritis. Así que vean que la gastritis, como decíamos antes, no es una enfermedad per se, sino que es una condición que define pues una situación donde el estómago está inflamado por diversas razones, ¿sí? Y podrían ser el uso y abuso de analgésicos o medicamentos. Recuerden, cuando tocamos este tema, yo siempre digo que aunque el medicamento, el uso esté justificado, no significa que los resultados sean diferentes. El cuerpo no discrimina eso, ¿sí? O sea, una persona que tiene una infección muy, muy grave, tienen que darle una carga de antibióticos muy grave, pues seguramente le mejorará la infección, pero sufrirá las consecuencias de haber tenido unos antibióticos con una carga alta. Es decir, los medios en este caso, pues hacen que el resultado pues, sea siempre el mismo. La toma y abuso y uso de antibióticos y medicamentos siempre van a tener un efecto positivo y una contracara negativa en el cuerpo. Otro aspecto que puede generar una gastritis, una inflamación del estómago, es el paso del tiempo, es la vejez. Como en todas las cosas, las personas mayores, pues digamos que, como digo yo, la maquinaria ya no es nueva, va envejeciendo y no tiene la misma capacidad de regeneración que en una persona joven. Y entra todo ese proceso de que el cuerpo usa prácticamente con células madre y toda esa carga de regeneración de tejidos, donde, por ejemplo, a partir de los 20 años, la velocidad de reproducir células madre en el cuerpo es muy alta. Y de los 30, evidentemente, se disminuye, pero a partir de los 50, los 60 años, la velocidad de regenerar células es muy inferior en respecto a a la velocidad en la que las células degeneran o mueren. Es decir, gastamos más de lo que producimos. Y entonces eso hace que todos los sistemas del cuerpo empiecen a deteriorarse. Entre ellos, pues las mucosas del estómago, el mismo estómago. Y entonces eso podría provocar con el tiempo ese proceso de edad, pues una misma inflamación. Aunque aquí, como ustedes saben, si me han escuchado otras veces, sí es cierto que la vejez en sí misma, pues no es lo mismo una persona de 80 años o 60 que una persona de 20. Pero si ustedes me han escuchado otras veces, me habrán oído decir que yo siempre digo que no es tanto la edad, sino lo que hemos hecho hasta llegar a esa edad. Porque nosotros podemos maltratar pues cualquier maquinaria que tengamos, un coche, un electrodoméstico, un teléfono, un ordenador, o podemos cuidarlo y tener muchos años. Por ponerles un ejemplo, ustedes saben que hay coches muy antiguos con motores que tienen 700, 800.000 kilómetros, 1 millón de kilómetros y están funcionando bien. ¿Y por qué? Pues porque se les ha dado los cuidados que necesitan. Entonces no es tanto cuestión de la edad, que hay coches después nuevos que los jóvenes cogen o personas los conducen mal, dando acelerones, apretones, no hacen los cambios que necesitan en su momento, le ponen cualquier cosa al vehículo y con 50.000 kilómetros el coche no sirve. Entonces, lo mismo ocurre con las personas. Nosotros sí es verdad que el tiempo va a pasar, pero influye mucho cuando tengamos más edad lo que hemos hecho durante esos años que el mismo proceso de la vejez. Sí, ténganlo presente eso y mediten en ese detalle. Otro punto
que puede generar una inflamación del estómago, esto sí o sí es cierto, es el uso del alcohol. Sí que es verdad que normalmente escucharán hablar del consumo excesivo de alcohol. Yo, por mi parte, personalmente pienso que cualquier cantidad de alcohol es nociva para el organismo, pero el uso de alcohol pues va a irritar, va a erosionar el revestimiento del estómago y eso lo va a hacer más vulnerable a los jugos digestivos, como podemos leer en esta lámina. Si eso ocurre con una copa de alcohol más o menos fuerte, imagínense lo que ocurre con las personas que con frecuencia beben alcohol a diario o los fines de semana o se exceden en cantidades, pues ese estómago está pues frito, ¿no? Muy bien. Otro punto es el estrés. Ustedes saben que personas con estrés suelen sufrir del estómago, ¿sí? Pero el estrés puede deberse a muchas causas, como viene, explica bien en esta lámina, estrés puede deberse a una cirugía importante, ¿sí? El estrés que la persona sufre antes, pues puede darse el estrés por una lesión, un accidente, una quemadura grave, por ejemplo, una infección grave o situaciones laborales, situaciones en la escuela antes de un examen, por decir algo, todo ese periodo previo. Hay jóvenes que sufren mucho estrés o cuando uno va a enfrentarse, pues, qué sé yo, a un cambio nuevo en la vida, un cambio de domicilio, un cambio de pueblo, un cambio de trabajo, un cambio de escuela, los jóvenes, encontrar amigos nuevos. Todo eso genera estrés en la gente, esos cambios generan estrés. Las personas normalmente prefieren cierta estabilidad y esos cambios a muchas personas los descontrolan, ¿no? Y eso puede generar pues problemas del estómago y inflamar y por lo tanto producir una gastritis. Otra cosa que puede producir también una inflamación son los tratamientos oncológicos, bien sea quimio o radio. ¿Y por qué? Pues porque esos tratamientos son muy fuertes, son muy dañinos y son demasiado tóxicos. O sea, la quimio piensen que no deja de ser un tratamiento donde envenenamos al cuerpo para envenenar a las células cancerosas y la radioterapia no deja de ser un proceso donde quemamos a la persona desde adentro y aunque por fuera no veamos nada, por dentro los tejidos están pues al rojo vivo en carne viva y eso puede hacer que, depende de la zona donde se genere la radio, el estómago sufra y se inflame. Evidentemente con la quimio sí o sí, en cualquier lugar donde o el cáncer esté en cualquier lugar, ese químico pues va a inflamar pues muchos tejidos entre ellos. Otras condiciones que pueden generar una inflamación del estómago, las llamadas condiciones autoinmunes. Y nuestro cuerpo, por alguna razón, pues piensa que nuestro estómago no es nuestro, que es algo extraño y entonces lo ataca, ¿sí? Y esa es la manera en que las condiciones autoinmunes, como pueden ser, por ejemplo, pues diabetes tipo 1, estaríamos hablando de gastritis autoinmunitarias, ¿no? Enfermedad de Hashimoto o condiciones que alteran pues la tiroides o condiciones como el VIH, SIDA, etcétera. También puede estar asociada la inflamación de las mucosas del estómago a una falta de vitamina B12. Así que tenemos en Levasi un gran aliado porque ustedes saben que Levasi sí contiene vitamina B12. La semana pasada hablábamos de las vitaminas del grupo B y hablábamos de cómo Levasi contiene, entre otras, pues esta vitamina que es la cianocobalamina o cobalamina, ¿sí? Entonces, esa nos ayudará a proteger también las mucosas del estómago. Y dentro de esas otras condiciones, como les decía, pues tenemos el VIH, SIDA, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o infecciones parasitarias o cualquier condición de esta que haga que nuestro estómago, pues de una forma muy directa, esté sufriendo. Estas serían algunas de las causas que podemos enumerar por las cuales una persona pueda estar sufriendo de gastritis. ¿Ustedes conocen personas que tienen esta condición de gastritis, o ustedes, o en su familia, o personas a las que ustedes son sus clientes, o si están dentro del mundo de la salud, sus pacientes, pues a lo mejor pueden ir pensando en todo lo que hemos dicho y cómo les podemos ayudar, ¿no? Ahora vamos a entrar en este aspecto
que yo les decía al principio que en alguna ocasión lo habíamos tratado por encima, pero que a partir de ahora vamos a adentrarnos un poco más en este aspecto y es lo que conoce en algunos términos como epigenética, que es efecto de las emociones en el cuerpo. Entonces hay emociones que van a afectar a los huesos, hay emociones que van a afectar al hígado, hay emociones que van a afectar a los riñones y hay emociones que van a afectar al estómago. Esto no es que sea una cosa nueva, nosotros tenemos referencias muy antiguas, pues de que eso es así. La misma palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios que cuando un corazón está sano y contento, pues eso es vida para la persona y emociones negativas como los celos, pues lo que hacen es pudrir el hueso, hacen dañar pues nuestros huesos y nos afectan. En la cultura china es muy del día a día entender en el mundo de la acupuntura que esto es así. Una estrecha relación entre todos los órganos principales del cuerpo y las emociones que los rigen. De hecho, hay como diríamos, como un método diagnóstico dentro del mundo de la acupuntura se llama el concepto de los 5 movimientos de energía, en la que hay 5 tipos de energía, como ese tierra, agua, aire, etcétera, eh, y están relacionados con los órganos principales y las vísceras principales del cuerpo. Así, por ejemplo, tenemos el corazón y el intestino delgado, que vendría a ser elemento fuego. Tenemos el estómago y el bazo, que vendría a ser el elemento tierra. Tenemos el pulmón y el intestino grueso, que vendría a ser el elemento metal. Tenemos el hígado y la vesícula biliar, que vendría a ser el elemento madera, y el riñón y la vejiga, que vendría a ser el elemento agua. Todos esos elementos, esos órganos con sus vísceras correspondientes, esos movimientos energéticos desde el fuego hasta el agua, etcétera, todos tienen una relación directa con las emociones. Por ejemplo, en el corazón y el intestino delgado lo relacionamos con la alegría, es decir, una deficiencia de alegría en las personas pueden afectar el estado de corazón. Pues ya les citaba yo antes el proverbio, un corazón animoso y alegre es vida, pero un exceso de alegría pues altera también la psique de la persona y ahí vienen pues las enfermedades llamadas así enfermedades mentales o desequilibrios, ¿no? Con relación al estómago, pues tenemos un exceso de preocupación, un exceso de perfeccionismo que pueden afectar pues a nuestro estómago y al bazo. Entonces, digo un paréntesis, no lo tenía yo aquí apuntado, pero se lo menciono para que veamos que no es una cosa tan moderna, aunque ahora le llamen con conceptos como epigenética o cosas por el estilo, pero que son conceptos muy antiguos que ya el hombre conoce. Hay un libro de un señor que se llama Bruce Lipton, que se llama La biología de la creencia, que les recomiendo que lo puedan leer porque habla precisamente de esto y es bien interesante porque este señor, Bruce Lipton, era un profesor de genética en una universidad hasta que el hombre pues tuvo una iluminación y ahora está dando conferencias exactamente pues desmintiendo un poco. Antes él enseñaba que es que todo es genético y todo es a los genes, cuando él entendió que no, cosa está en el medio en el que los genes se mueven y las emociones forman parte de ese océano de cosas en las que nosotros nos movemos. Entonces, ¿qué hay detrás de la gastritis a modo de emoción? Podemos encontrar, y aquí sí es importante que vayamos pensando en a lo mejor en algunas personas que conozcamos o si nosotros sufrimos de esto para ver si cuadramos. Evidentemente eso no es matemática pura ni exacta porque la matemática ni siquiera es exacta en sí misma, pero nos puede dar una idea muy, muy acertada de lo que está ocurriendo a nivel emocional en las personas y por qué su cuerpo sufre ciertas enfermedades y otras personas no. Entonces, detrás de una gastritis tenemos una incertidumbre prolongada y un sentimiento fatalista, ¿sí? Y ahora
sí sería un buen ejercicio el que vayamos poniendo nombre a esas personas que conocemos con gastritis y vayamos viendo. Les voy a dar unos pocos tips, no todos, porque es bien complejo esto y bien largo, pero pienso que con la información que les voy a dar pueden ustedes hacerse un cuadro para poder ayudar también a las personas, ¿no? Entonces, personas que viven situaciones de incertidumbre de cualquier tipo, que se prolongan en el tiempo, o sentimientos fatalistas prolongados también, pues son personas que van a estar o a ser más susceptibles de padecer este tipo de inflamación del estómago. Pero vamos a ahondar un poco más en esto. El propósito o la función de una gastritis, por decirlo de alguna forma, es el producir o fabricar más jugos gástricos para poder digerir algo y sensibilizar la zona del estómago, ¿no? O sea, cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo tiene que producir ácido para poder digerir lo que hemos comido. Cuanto más comemos o más pesado es de disolver en nuestro estómago lo que nos hemos comido, pues más jugos gástricos tenemos que producir. Por ejemplo, no es lo mismo comer una ensalada de frutas, por ejemplo, con papaya, manzana, piña, que son frutas con enzimas en sí mismas y prácticamente cuando llega a nuestro estómago se digieren solas, que pues comer una pierna de cordero o un pedazo de carne pues ahí bien frito y cosas más pesadas. Entonces nuestro estómago tiene que empezar a generar una serie de ácidos para poder digerir y empezar a hacer esos alimentos, de hacerlos más pequeños para sacar de ahí los nutrientes. Entonces, cuanto más difícil de digerir es algo, pues más jugos gástricos tiene que hacer nuestro estómago. Lo interesante de aquí, antes de continuar, es que no sé si ustedes han caído en la cuenta que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. No sé si ustedes han hecho el experimento alguna vez de cerrar los ojos, imaginarse que están chupando un limón y enseguida la boca se hace agua. Claro, ustedes no han chupado ningún limón. El cerebro se cree que lo está haciendo y entonces empieza a producir más saliva y eso hace que nuestro cuerpo se marche. Es decir, nuestro cerebro es como medio tonto porque se cree lo que nosotros queremos que se crea, ¿no? Y actúa en conformidad con eso. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos ante una situación real o no, cuidado con esto, real o no, en la que me resulta difícil de digerir, entonces voy a producir una gastritis, porque le estoy diciendo a mi cuerpo que empiece a generar ácidos para disolver algo que no está, pero mi cerebro se cree que está. Pues no sé si ustedes han usado esa expresión cuando les pasa algo, esto es difícil de digerir, ¿sí? No estamos hablando de comida, sino de algo que nos puede pasar, no sé, un incidente en el trabajo, en la familia, entonces le hacen una mala faena, como solemos decir por España, y entonces decimos, esto no lo puedo digerir. Bien, pues ahí le estamos dando al cerebro una orden de que genere ácidos en el estómago porque como no puede digerir, tiene que producir más jugos gástricos para poder digerir. Seguimos ahondando. La gastritis nos dice que nos encontramos disgustados porque estamos obligados o nosotros nos vemos obligados o creemos que estamos obligados a convivir con personas o situaciones en contra de nuestra voluntad, ¿sí? Estoy viviendo circunstancias que no quiero, en circunstancias que no soporto, en las que estoy, pues, de alguna forma presionado, que me han sido impuestas porque yo no las he elegido y por eso me niego a digerirlas, me niego a asimilarlas, me niego a aceptarlas porque no son de mi agrado. Pero digamos que la bola está ahí. Y entonces, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo? Generar jugos gástricos para poder digerir algo que está ahí en el estómago. Recuerden, no es que hayamos comido nada, estamos hablando de situaciones que mi cerebro cree que están ahí y nos están afectando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos por situaciones de estas, nuestro estómago se puede inflamar. Como decíamos antes, hay situaciones en las que
podemos sentir que son autoimpuestas, normalmente vienen de personas cercanas, miembros de la familia con las que me veo obligado a convivir. Miren las expresiones, me veo obligado a convivir. Claro, lo ideal es no verse obligado a convivir, sino vivir pues con amor, armonía, etcétera. De ahí decimos siempre que la salud no es solamente tomar levas y buenos alimentos, sino de tener una buena relación con el ambiente que nos rodea a las personas y mantener una buena salud emocional y espiritual, porque si no nuestro cuerpo pues, va a sufrir, ¿no? Y con esos ejemplos que le estoy dando, pues estamos viendo que eso es así. Otra, otro tip que tiene que ver con esto, otra idea, es que la gastritis supone un rechazo de la situación en la que me encuentro atrapado y como que de lo que me tratan de imponer. No sé, muchas veces ocurre, ¿no? En situaciones ¿cómo diría? Ustedes saben que hay sociedades donde los hombres son como más machistas, ¿no? Entonces, a lo mejor las esposas están en situaciones en las que no digieren, ¿sí? Entonces, muchas esposas sufren de gastritis crónicas precisamente porque están obligadas, se sienten atrapadas en una situación en la que no quieren, les cuesta digerir algunas formas, algunas maneras, y entonces eso genera pues esa situación del estómago. También suele ocurrir con personas que en los trabajos no están a gusto, por ejemplo, o que se encuentran presionadas, tal como hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Y por eso hay personas que cuando con el tiempo en algunos trabajos tienen dolores de estómago, no sé si ustedes conocen a gente así. Y muchas veces, fíjense, decimos de que, claro, la gente está todo el día trabajando, está en la calle, come lo que no debe. Podría ser, pero también podría ser que las emociones de una situación que no quiero, un trabajo que no quiero, una situación que yo considero autoimpuesta, pero que no me puedo salir de ahí, esté generando todo un problema de tensión, nerviosismo y inflamación del sistema digestivo porque no soy capaz de digerir situaciones, ¿sí? Ahora miren, algo interesante. Si esa gastritis viene acompañada, por ejemplo, con mareos, se marea, podría indicar además que estoy sintiendo miedo, no solamente estoy de disgusto, sino que siento miedo porque no tengo control sobre lo que me ocurre y no encuentro la forma de liberarme. Ahí vendrían los mareos, ¿sí? Es como decir, estoy desconcertado. ¿Qué ocurre? Y además la situación de gastritis, estoy con náuseas. Bueno, pues hay personas que tienen esas náuseas y es que no solamente, fíjense, estoy rechazando la situación y la persona que me impone la situación, sino que además me hace sentir asco de la situación. No sé si ustedes, seguramente sí, han dicho en algunas circunstancias, me da asco esto. Bueno, pues si eso es así, cuando las personas sufren gastritis puede haber una emoción de ese rechazo, esa bueno, rechazo es la palabra mejor que define, ¿sí? Y entonces, si estamos con gastritis, con náuseas y demás, sería bueno, pues, analizar qué está ocurriendo en nuestra vida. No solamente cuando tenemos gastritis, sino cuando nuestro cuerpo nos grita algo de que, está funcionando mal. Deberíamos nosotros enseguida ver qué está ocurriendo a nivel emocional en nuestro alrededor. Si, por el contrario, tenemos acidez en el estómago, ¿sí? Ese fuego que quema, pues estaríamos de alguna forma manifestando pues que queremos o echamos en falta el reconocimiento de nuestra familia. Entonces hemos hablado del mareo, hemos hablado de las náuseas, hemos hablado de la acidez y vean cómo las situaciones que estamos comentando, si ustedes conocen alguna de ellas, analicen, piensen y vean para que podamos curar las emociones y curar nuestro. En general, podemos decir que la gastritis surge cuando la persona percibe una amenaza, piensa que es incapaz de controlar la situación y actúa o reacciona rechazando pues todo ese cuadro que está viviendo, ¿no? Muy ligado al estómago está el bazo. El bazo es un órgano sólido que, según la medicina tradicional china, produce sangre y que está muy relacionado con el estómago.
estómago, al ser hueco, es una víscera, ¿sí? Tenemos los órganos sólidos y las vísceras que son huecas. Cada órgano está relacionado a una víscera y el estómago se relaciona con el bazo. El bazo es un órgano que se afecta cuando las personas son muy perfeccionistas y quieren hacerlo todo bien y exigir demasiado al resto de la humanidad para que todo sea perfecto. Ahí el bazo va a sufrir. ¿Y qué va a ocurrir? Pues vamos a tener problemas inmunes y problemas de estómago también. Entonces el perfeccionismo puede hacer que nosotros tengamos un problema de estómago. Bueno, esto por encima para entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo, para que entendamos que hay tóxicos que son visibles, como pueden ser los químicos que encontramos por ahí, las malas comidas, etcétera, y tóxicos invisibles, que son las emociones. Ahora, ¿qué encontramos en Levasi que nos ayuda a prevenir, a mejorar una situación de gastritis? Porque a fin de cuentas, esto es un poco lo que encontramos en Levasi. Vamos a hablar de tres cosas que encontramos en Levasi. Unos son los péptidos bioactivos. Péptidos bioactivos vienen a ser, por decirlo de una forma sencilla, como proteínas chiquitas, ¿no? Y entonces ahí encontramos péptidos como la lactoferricina, que es un derivado, es un péptido de la lactoferrina, así como la lactoferrocina también, y la lactoperoxidasa. Los péptidos, esas proteínas más pequeñas, pues tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Recuerden que cualquier tipo de gastritis viene a caracterizarse por ser una inflamación del estómago, independientemente de lo que la cause. El derivado común es que es una inflamación del revestimiento interno del estómago. Entonces, cualquier cosa que tenga una actitud de antiinflamatorio, pues nos va a ayudar. En este caso, el EVASI es un alimento que contiene esas dos proteínas con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que nos va a ayudar a reducir la inflamación del revestimiento del estómago y protegerlo del daño. Otro es la lactoferrina, la proteína pues original o padre o madre, como queramos llamarlo, ¿no? Tiene propiedades bien interesantes, además de ayudarnos a proteger el revestimiento del estómago, tiene propiedades antibacterianas. Recuerden que antes decíamos al principio que una de las causas en las que puede aparecer una gastritis es por una infección bacteriana, ¿no? Hablábamos del Helicobacter. La lactoferrina es una proteína con una acción antiviral y antibacteriana pues muy amplia, entonces pocos bichos se le resisten, por decirlo así, a esta proteína, así que el consumo de un alimento rico en esta proteína pues va a ayudarnos a proteger nuestro estómago. Y luego tenemos las inmunoglobulinas. Recuerden que estos en otras ocasiones hemos dicho que son las vacunas naturales del calostro, los factores de transferencia, si ustedes los quieren llamar así. Y Levasi es rico en inmunoglobulinas. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Pues la palabra lo dice. Ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y funcione bien. Recuerden que otra de las causas que hablábamos de la gastritis eran las condiciones autoinmunes, ¿sí? Entonces, el que nosotros tengamos un sistema inmunológico funcionando bien va a hacer que nos proteja tanto de condiciones autoinmunes, es decir, de que nosotros nos autoataquemos a nosotros mismos o de cualquier cosa que pueda venir del exterior, pueda de alguna forma socavar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en resumen, tenemos péptidos bioactivos, proteínas chiquitas, tenemos proteínas grandes y tenemos inmunoglobulinas y que van a hacer que nuestro sistema digestivo esté correcto. Ante la pregunta de si una persona con gastritis puede tomar Levasi y cómo le va a ayudar, aquí tenemos la respuesta. Habíamos dicho también que una de las causas que pueden dar una inflamación del sistema digestivo, en este caso del revestimiento interno del estómago, era la falta de vitamina B12. Y entonces recuerden que con Levasi también aportamos vitamina B12 a nuestro cuerpo. Habíamos hablado del estrés y recuerden que en Levasi encontramos, por ejemplo, toda la gama de vitaminas del grupo B que van a ir a alimentar al nervio y aminoácidos como el triptófano, minerales como el calcio y fósforo que también contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y por lo tanto al control del estrés.
En resumen, podemos decir que el suero de leche es un alimento rico en aminoácidos, en minerales, en vitaminas, en nutrientes esenciales que van a hacer que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta. En este caso nos vamos a centrar en los que ya hemos hablado, los péptidos, la lactoferrina, las inmunoglobulinas, que son elementos que van a ayudarnos a reducir la inflamación, a proteger el revestimiento del estómago y recuerden que la presencia de aminoácidos pues hace que también nuestro cuerpo empiece a regenerarse de una forma correcta. Es decir, si por alguna razón nuestro estómago, nuestras mucosas internas han sufrido, han sido erosionadas, han sido dañadas por la inflamación, sea cual sea la causa, alcohol, medicamentos, bacterias, etcétera, el consumo de Levasi puede hacer que ese tejido interno que está dañado pueda empezar a regenerarse nuevamente y a ser un tejido saludable. Por lo tanto, Levasi es una estrategia natural para la prevención. Recuerden que siempre es importante prevenir condiciones como la gastritis, pero si ya está en curso, es una forma natural, cariñosa de tratar a un órgano que está dañado. Sí, que a veces cuando la persona está enferma y más cuidado necesite, más delicadeza, pues a veces nos maltratamos con medicamentos que en ocasiones pueden estar justificados y en otras no. Recordamos ahora de lo que serían los precios, las promociones que tenemos, para los que no lo sepan, pues recuerden que estos precios ya son vigentes desde el marzo, prácticamente desde el mes pasado. Tenemos la caja de 12 unidades que cuesta 816 soles, la caja de 24 unidades 1584. La persona que compra por primera vez pues va a tener que pagar una membresía de 35 soles. A partir de ahí, pues cada vez que compre lo va a hacer solamente a esos precios porque los 35 ya los pagó una vez de por vida y ya está. Bote en la caja de 24 unidades sale a 66 soles y el precio de venta público mínimo recomendado son 108. Recuerden, ustedes venden a 110, 115, 120 porque tienen unos gastos operativos por ahí, no pasa nada. Pero no los vendan a 80 porque no es el caso. Los pueden vender más caros y más baratos no. Siempre recomendando o respetando el precio de referencia que son 108. ¿Cuáles son las promociones que tenemos este mes? Bueno, pues seguramente ustedes las saben, yo se las recuerdo. Del 1 al 15 de abril tenemos la misma oferta del mes pasado, es decir, compramos la caja de 24 botes, añadimos 66 soles para comprar un bote más, es decir, nos dan 25 botes, nos regalan dos. Esto en términos de números, ¿cómo sale? Bueno, pues si ustedes ya son empresarios, esa oferta va a costar 1.650 soles. Con 1.650 soles ustedes van a recibir 27 unidades de Levasi. La persona es nueva, esos 1.650 soles tienen que añadir los 35 de la inscripción, son 1.680. ¿Para qué ocurre si usted no quiere recibir la oferta? Bien, es libre de no quererlos. Entonces, le va a costar, si usted ya es una persona registrada, 1.584. Y la persona nueva, pues a 1.584 tiene que sumarle los 35 soles y va a pagar 1.619 soles. Recuerden que hasta el 15 el envío es gratis. Aprovechen que siempre esa condición del envío gratis después del 16 al 25 normalmente son 30 soles y de ahí a fin de mes son 50. Es verdad que a veces la compañía desde Lima nos dan algún tipo de chance, como dicen por acá, y nos exoneran del envío, pero no es lo normal. Lo normal es que hasta el 15 es gratis, de ahí hasta el 25 hay que pagar 30 soles y de ahí a final de mes 50. Entonces no nos arriesguemos a tener que pagar un porte cuando podríamos a lo mejor gestionar, organizarnos en el tema de los pedidos y poder hacerlos hasta el día 15, ya saben, siempre para ahorrarnos el, el el transporte. Saben que pueden hacer los pagos a través de ingresos en la cuenta de Levasi o con enlaces directos para pagarlos con su tarjeta de crédito o débito. Si alguien necesita esos enlaces directos para hacer las compras, pues ya saben, se los solicitan a la persona
que le inscribió, que le refirió, o a su línea de auspicio, o a la persona que de alguna forma le hizo conocer Levasi, y se lo facilitará con gusto. Otra promoción que tenemos es la promoción de reactivación, que ya el mes pasado estaba en marcha y que este mes de abril se vuelve a repetir. ¿Qué significa esto? ¿O para quién es? Pues para empresarios que no hayan comprado desde el mes de febrero hacia atrás, ¿sí? Imagínese que usted compró en enero y en febrero y marzo no compró, entonces le aplica esta reactivación. O usted compró en diciembre del año pasado, pues también le aplica. Ahora, si usted compró en marzo, pues no le aplica. Entonces, le aplican. ¿Cuál es la promoción? Pues pueden comprar una caja de 12 unidades, le va a costar 816 soles y va a recibir, miren, eso es interesante, un bote de Levasi de regalo, un toma todo, 10 volantes y el envío gratis. Y la caja de 24 unidades le va a costar 1.584, dos botes de regalo, un toma todo, 20 volantes y el envío gratis. Esto no es para los nuevos, recuerden, estos son para empresarios que no se activan desde el mes de febrero hacia atrás. Los nuevos y los que compramos regularmente, la oferta que nos aplica sería esta de aquí. Los botes de regalo, recuerden que no estamos obligados a recibirlos, podemos comprar con oferta o sin. Pues hasta aquí, por mi parte ya está. Gusto en haberles compartido esa información. Espero que hayan aprendido algo. Si ya lo sabían, pues seguramente les servirá para recordar. Y con respecto a los precios, pues también espero que les sirva y lo puedan usar para organizarse en sus pedidos y para también hablar con las personas que ustedes tengan en mente por ahí, que a lo mejor quieran también formar parte de la familia de Levasi. Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, pueden hacerlo a través del chat o a través del micrófono. Yo voy a callar un momento para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, no hay nada, eso significa que está todo bien. Yo voy a saludarles. Ariana Manrique, buenas noches. David, Dionisia, Esquivel, Dolly, Elena Cruz, Godoy, Loida, Miriam, Ruth y el canal de Tierra Viva desde Lima. Bueno, por mi parte ya está, no quiero tomarles tampoco más. Gracias, Ruth, por estar aquí y por conectarte. No quiero tomarle más tiempo, que descansen, que tengan un buen domingo, lo que queda de él, y que inicien pues la semana pues de una forma correcta. Recuerden tomar su Levasi. Cuídense en su alimentación, cuídense con las personas que viven a su alrededor. Recuerden que tenemos que fomentar pues una cultura de bienestar en todo sentido, amando al prójimo, amando la tierra, el medio ambiente en el que vivimos. Tenemos que cuidarlo, tenemos que ser lo más reciclador posible para cuidar pues nuestra tierra, el lugar donde estamos. No malgastemos plásticos, reciclemos todo lo que podamos, ahorremos energía, en fin, todo eso que hace que la vida sea pues mucho más. Eso también forma parte pues de la cultura del bienestar y de la salud. Sí, la salud no es me tomo un producto y me cambia la vida, no, es todo un conjunto de cosas, ¿sí? Y después el tema de las emociones y el tema de su espíritu, no olviden alimentarlo. Pues que Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Esto sí está grabado, si necesitan el PDF o la grabación, tenemos un servicio en la nube donde tenemos ahí pues en el servidor todas las grabaciones que hacemos para que ustedes lo tengan siempre disponible cuando lo necesiten. Por mi parte ya está. Buenas noches, que descansen y cuídense.